Ya en esta última parte nos habíamos quedado hoy. Hemos trabajado toda esta parte de la primera parte y hemos entrado finalmente a lo que era el álgebra de proporciones. Hemos hecho su explicación correspondiente y estaba revisando ya algunas prácticas. Está muy bien. Debe haber algunos errores de revisar todavía ya. Entonces, vamos a entrar al último tema de esta parte de lógica que corresponde a inferencia lógica. Más o menos significa llegar a una conclusión, ¿ya? Como alguien por ahí lo ha dicho. Entonces, para nosotros inferir más o menos significa eso. Y tiene un sinónimo con deducir. ¿Ya? Deducir es casi sinónimo de inferir. En realidad, su terminología siempre vendría en términos de la palabra original que viene del latín inferra, el cual quiere decir concluir algo. ¿Ya? Entonces, la palabra inferir es llegar a una conclusión, pero esta inferencia, al ser un sinónimo de deducir, la deducción en realidad lo que nos dice es deducir de resultados válidos, ¿ya? De certezas. Entonces, deducir quiere decir que nosotros llegamos a resultados, pero a partir de algunas certezas o de algunos resultados válidos. Entonces, nosotros cuando hablamos de validez, estamos hablando de premisas verdaderas, ¿ya? Por ejemplo, aquí en el texto de Armando Rojo, que lo tengo en la mano, dice, tienen un formalismo. Aquí habla de pares, habla de proporción, conjunto de proposiciones, pero en realidad dice, dice inferir simplemente llegar a una conclusión a partir de proposiciones respecto de la cual se derivan premisas, a partir de premisas. ¿Qué es una premisa? Es una certeza. Ya te vamos a ver nuestro concepto. ¿Qué es una regla de inferencia? ¿Qué es una regla de inferencia? Una regla de inferencia dice que es un razonamiento válido, por el cual dice, de un conjunto de premisas. Aquí estás remarcando qué es una premisa. Una premisa es una certeza, ¿ya? Es una certeza. ¿Qué es una certeza? Una certeza es una verdad, ¿no? Una premisa es una certeza, es algo que en efecto es una proposición verdadera. Dice, es un razonamiento válido por el cual de un conjunto de premisas se concluye un resultado que a su vez resulta ser también válido, ¿no? Es decir, a partir de un conjunto de razonamientos válidos. ¿Ya? Entonces, fíjense, como ejemplo de deducción podemos hacer lo siguiente. Aquí tengo una bolita, digamos, que está en principio, en primer lugar. Y en segundo lugar dice, tengo esta figura, que serían tres ovalitos. Aquí tengo uno. Y en tercer lugar dice, le da esto, fíjense, así. ¿No? Entonces, aquí ya, por ejemplo, hay 6, ¿no? Aquí, por ejemplo, hay una bolita, digamos. Aquí hay 3, aquí hay 6, ¿no ve? Entonces, y esto dice que podemos seguir continuamente y te pueden pedir, por ejemplo, dice, en la posición décima, ¿cuántos va a haber? ¿No? ¿Cuántos va a haber? Primero su disposición, entonces, ¿cuántos va a haber? ¿No? Bueno, no tanta su disposición, ¿cuántos va a haber? Entonces, este es el tipo de razonamiento, el cual nos están pidiendo hallar la cantidad de valores que hay en la décima posición. Es muy posible que alguien me diga, no, ¿cómo lo puedo lograr? ¿No? Entonces, en ese tipo de interrogantes, lo que le llamamos nosotros es inducir. ¿Por qué? Porque ya tenemos resultados
que en este caso, digamos, la primera posición es un ovalito, en la segunda son 3, y entonces nosotros ya empezamos a inducir un resultado, ¿no? Pero a partir de algunas experiencias, ¿no? Como estas, ¿no? 1, 3, 6, y tratamos de determinar cuántos hay, ¿no? Pero esa cantidad que intentamos determinar, seguramente vamos a poder inducir a través de un criterio, ¿no es cierto? Pero entonces la palabra, ¿qué sería deducir, no? Deducir para nosotros quiere decir inferir. Inferir quiere decir. Y esa inferencia es llegar a una conclusión a través de un conjunto de certezas. Dice, por el cual, o a través del cual, de un conjunto de premisas, concluye un resultado, que a su vez este también es válido. Dice que es válido, que es verdadero, que es tautológico. Esta regla de inferencia siempre va a ser una tautología, siempre. Es decir, cuando nosotros construyamos su tablita, nos va a dar una tautología, ¿ya? Eso quiere decir una regla de inferencia, ¿ya? Entonces, fíjense aquí. No les estoy pidiendo, por si acaso, aquí lógica. Simplemente les voy a preguntar qué me dicen, cuál sería, según su criterio, según lo que ustedes piensan de manera básica, ¿ya? Fíjense. Aquí tengo una oración compuesta y aquí tengo otra oración compuesta. ¿Vamos? Entonces, en el primer ejemplo. Fíjense, aquí nosotros vamos a afirmar que esto es verdadero y que esto es verdadero, ¿ya? Cada una de las expresiones que están ahí son verdaderas. Dice, si Juan se esfuerza, entonces le ayudaré, ¿ya? Esa afirmación que está ahí es verdadera. Si Juan se esfuerza, entonces le ayudaré. Piénsenle como algo que estuviesen ustedes en su razonamiento cotidiano. Si Juan se esfuerza, entonces le ayudaré. Y aquí dice, Juan se esfuerza como verdadero. Es decir, que se esfuerza en realidad Juan. Pensando en ese esquema, ¿cuál sería su conclusión? ¿Alguien por ahí tiene alguna respuesta? ¿Que le ayudaré? Eso, ¿no? Tienen que siempre dejarse llevar por su razonamiento lógico. Es decir, no nos vamos aquí a meter, por decir momentáneamente, por lógica, sino simplemente por nuestro razonamiento. Entonces, aquí lo lógico es que tendríamos que concluir, le ayudaré, porque tiene sentido, tiene un efecto lógico, ¿no? Porque si Juan se dice, si alguien dice, ¿no? Si Juan te esfuerzas, entonces yo te voy a ayudar. En efecto, Juan se esfuerza, lo lógico es que tiene que ayudar, ¿no? Esa es la forma, ¿ya? A ver, aquí tengo otro ejemplito, tengo aquí una verdad y otra verdad, siempre verdades, ¿ya? Siempre verdades. Entonces, esto es para mí verdadero y esto es verdadero. La pregunta es, ¿cuál debería de ser su conclusión? Vayan leyéndolo y yo les voy a leer ahora. Fíjense, dice así. Dice, si no entienden la práctica, entonces pregunten. Sucede que no me preguntan. ¿Cuál es la conclusión lógica? Que entendieron la práctica. Entienden la práctica. ¿No ven? Entienden la práctica. Entonces, fíjense, dice, si no entienden la práctica, entonces pregunten. Pero como no preguntan, lo lógico es que decir que han entendido la práctica. Entonces, entienden la práctica. Fíjense que hasta aquí nuestro razonamiento siempre tiene una connotación de acuerdo a nuestra lógica. Ni siquiera nos preguntamos si este es un esquema, ¿no? Porque finalmente, ahora para nosotros van a ser posteriormente, esas van a ser sus reglas, ¿ya? Entonces, a ver, fíjense, allá tengo otro ejemplito. Aquí tengo 1, tengo 2 y tengo 3, ¿ya? Entonces, siempre estamos asumiendo que cada uno de estos, este es verdad y este es verdad.
¿Ya? Entonces dice, fíjense la oración. ¿Necesitas ayuda o te sientes capaz? Pero dice, ¿no? Eso es verdadero. Si necesitas ayuda, entonces llámame. Si te sientes capaz, entonces realiza tu tarea. ¿Cuál debería de ser la conclusión natural? ¿Cuál debería de ser nuestra conclusión natural? Ahora, ustedes pueden verlo de esta manera, fíjense. Primero, fíjense en esto, fíjense en esto. Este que vaya con este. Ya, lo que es subrayado, compárenlo con aquello, con el primero. Dice, Juan se esfuerza, te ayudaré. Juan se esfuerza, le ayudo. ¿No? En aquella parte, fíjense, la línea verde, compárenlo con eso, casi son lo mismo. ¿Cuál sería lo que está subrayado con verde? ¿Cuál sería la solución solo de lo que está con verde? Llámame. Eso, ¿lo ven? Solamente si comparamos con la primera, dice que necesita ayuda, si necesita ayuda, llámame. Entonces la conclusión sería llama. ¿No? Pero ahora, ¿qué pasaría si tomamos en cuenta el otro? Ahora la línea roja, ¿ya? ¿Cuál sería la conclusión de la línea roja? Realiza la tarea. Realiza la tarea. Ya, ahora una vez que le han captado más o menos el formato, ahora vamos a pensar ya hemos pensado en esos términos, ¿no? En retazos. Ahora, ¿cuál debería de ser entonces nuestra conclusión en este esquema? ¿Cuál debería ser lo natural o lógico? Llámame y realiza la tarea. Pero ya no vendría y, ¿no? O realiza tu tarea. O realiza tu tarea. O realiza La tarea. la tarea. Piense, momentáneamente, puede ser que algunos de ustedes, queridos estudiantes, fíjense, puede ser que en un momento no la hayan captado, pero le van a empezar a razonar más, se van a dar cuenta que esta conclusión es lógica. Porque dice, ¿necesitas ayuda o te sientes capaz? Tiene una disyuntiva. ¿Necesitas ayuda o te sientes capaz? Es una disyuntiva. Ahora dice, pero si necesitas ayuda, entonces llámame. Pero si necesitas ayuda. Pues ya tiene una conclusión de que tiene que llamar en ese caso. Pero dice, si te sientes capaz, entonces realiza tu tarea. Entonces, estas dos cosas que están implicando a otras dos, siendo esta una disyunción, dice, te sientes capaz, si necesitas ayuda. Esto, si te sientes capaz. Esto, la conclusión, o me llamas o realizas tu tarea. En cada caso de la disyuntiva, de esta o de esta, siempre hay una conclusión tercera y cuarta. En todo caso, debemos de concluir la tercera o la cuarta. Ahora, fíjense que estos pequeños razonamientos que simplemente le hemos sacado un resultado todavía no tan formal, digamos, podríamos traducirlo en lo siguiente, fíjense. Entonces, aquí le voy a colocar, fíjense, a esto le voy a llamar P, a esto le voy a llamar P, a este le voy a llamar Q, y si esto es P, entonces esto es P. Entonces, esto se convertirá P, entonces Q, y una segunda línea, tira, y una base aquí colocamos y decimos conclusión, que es le ayudaré, que sería Q. ¿No? Entonces, uno se pone a pensar y dice, aquí me he sacado una formulita o un esquema. Es un esquema de razonamiento. ¿Cómo determinar si este razonamiento es válido? Cuando un razonamiento se dice que es válido, es que su tabla de valores de verdad para el caso P y para el caso Q
siempre debe dar una tautología. La pregunta es ¿cómo? Entonces fíjense, y las respuestas es, ¿sí? Entonces fíjense, ¿cómo le vamos a razonar que ese esquema es un razonamiento válido? Dice, este esquema hemos sacado de allá, ¿no? Pero ¿cómo lo escribimos? Si Juan se esfuerza, entonces le ayudaré. Pero Juan se esforzó. Entonces, le ayudo. Este razonamiento sigue siendo aquello, porque es algo natural que surge, ¿no? Entonces uno se pone a pensar, dice, ¿este razonamiento será en efecto verdadero? ¿Cómo determinamos eso? A través de tablas de verdad. Entonces, ¿cuántas proposiciones son? 2. Entonces será verdad, verdad, falso, falso. Verdad, falso, verdad, falso. Este es verdad, verdad, falso, falso. Estoy haciendo la tablita ya. Y este es verdad, falso, ¿no? Entonces saco aquí la conclusión para esto. Saco, bueno, a ver, ustedes ya saben la tablita. Antecedente verdadero, consecuente falso es falso. En estos casos es verdad. Aquí ha salido entre estos dos. Ahora entre estos dos sacamos aquí. Esta es la conjunción. La conjunción era verdadera si ambas eran verdades. Falso, 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 ¿no? La tablita de este está aquí y la tablita de este está aquí. Entre los dos trabajo. Entonces aplico la tabla de la flecha, ¿no? De esta flecha, de la implicación. Antecedente, consecuente. Verdad y verdad, verdad. Tiene que decir verdad con falso para que sea falso, ¿no ven? Aquí es falso, esto es verdad, verdad, verdad. Eso es una tautología. Tengamos la siguiente tabla, fíjense. Si no entienden la práctica, dicen, le voy a colocar P a eso, ¿ya? Entonces dice Q. Entonces, como no preguntan, va a ser no Q. Entonces, ¿cuál será la conclusión? Aquí cuando dicen no entienden la práctica, aquí la conclusión entienden la práctica, es decir, su opuesto. Pues su opuesto sería no P. Entonces, otro esquema. Para este caso, S, digamos, ¿ya? P, Q, R, S, ¿ya? Entonces, si yo formo el esquema, diría así. 1, P o Q. 2, P implica R. 3, Q implica S. ¿No? Conclusión. Entonces, para nosotros, este es R y este es S. Entonces, la conclusión sería R o S. ¿No? Entonces, hemos generado un esquema. Este esquema, si nosotros hacemos el mismo razonamiento que el anterior, nos va a dar una tautología. Cuando decíamos verdad, 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 todas son certezas. ¿Y qué es una certeza? Es una premisa. Entonces, esto sería premisa, premisa, premisa. Entonces, hay 3 premisas y una conclusión. ¿Ya? Entonces, lo mismo allá. Hay 1, 2 premisas y una conclusión. ¿Qué es una inferencia? Un razonamiento válido. Un razonamiento válido, dice. ¿Qué es un razonamiento válido? Una tautología. Por el cual dice un conjunto de premisas. ¿Qué es una premisa? Una certeza, ¿no? Nuevamente es algo que siempre es verdadero, ¿no? Es una certeza, ¿ya? Una premisa siempre es una certeza. Ahora, ¿cuál es el esquema de la regla de inferencia? Este es su esquema, ¿ya? Dice que aquí tienes 1, 2, 3, hasta n premisas. Por eso está la letra P, ¿ya? Premisa 1, premisa 2, premisa 3, premisa n. De todas esas premisas se ha sacado una conclusión. Q. Su forma equivalente, si quieren, su otra escritura, como en la pizarra hemos hecho, diría así.
Agarras la premisa 1, la conjunciones con la premisa 2, la conjunciones con la premisa 3 y todos, ¿no? Conjuncionado hasta la premisa n. Y todo ese conjunto de premisas con el conectivo i implica, dice, la conclusión. Entonces, ¿esto qué tiene que darnos? Esta parte de aquí, ¿qué tiene que darnos? ¿Qué me dice? Tautología, ¿no? Reglas básicas de inferencia. ¿Ya? Aquí, modus ponendo ponens. Ese modus ponendo ponens está allá por si acaso. Ahí está, observan la primera. P implica Q como línea 1, línea 2P, conclusión Q. ¿Cierto? Es el pequeño ejemplo que hemos analizado. Entonces, es una regla de inferencia. Esa regla de inferencia dice aquí, ¿no? P implica Q, perdón, es que lo... Entonces, fíjense, el modus ponendo ponens dice, si tienes una premisa, esta es premisa. Tienes dos premisas, pero ese esquema, su conclusión es Q. Uno, el modus ponendo. Esto está en latín, ¿ya? Ponens. Eso está en latín. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Dice, este es el modo afirmando, afirmas. Ya, eso quiere decir. Modo, afirmando, afirma. Eso quiere decir, ya. Esa reglita es la siguiente. Y dice aquí, tiene una premisa 1 y una... Esta sería una premisa 1, esta es la premisa 2. Entonces, estos siempre son verdades. No se colocan esas verdades, porque se asume que como es una regla, entonces ya se supone que son premisas. Entonces, ¿qué es una premisa? Es una certeza. Entonces, se asume que estas son verdades, ¿ya? Se asume que son verdades. Entonces, ¿cuál es su conclusión? Modo afirmando P, es decir, los dos son lo mismo, ¿no? Afirmando P, se afirma Q. Modo afirmando P, afirmas Q. Modo afirmando afirmas. Modo afirmando afirmas. ¿Ya? Ese es un esquema básico. Ahora, de que si yo le coloco alguna situación un tanto diferente, digamos esto, bueno, no diferente en el fondo, sino simplemente en la forma, podríamos escribir así, ¿no? ¿Quién sabe? Lo que ustedes pueden colocar, digamos así, P implica no Q, y aquí P, digamos, ¿cuál es la conclusión? Afirmando P, nos quedamos con esto. ¿Ya? Afirmando P, nos quedamos con esto. Afirmando P, nos quedamos con aquello. Entonces, esa es la regla del modo lo pones. ¿Vamos? Esa es la regla. El modus tollendo tollens. Modus tollendo tollens. ¿Ya? El modus tollendo tollens es otra reglita básica. Es una regla de inferencia. Este es el modo negando, niegas. Entonces, a esto le llamamos negando y esto niegas, ¿ya? Viene de la palabra negar. Este es en latín, pero con esa situación se le conoce. Aquí me estoy olvidando. A este le vamos a colocar, hemos dicho, MPP, ¿ya? Modo poniendo ponens, a este será MT y T. Modus tollendo tollens, ¿ya? ¿Cuál es su esquema? Dice premisa 1, si esto va negado, ¿ya? Si esto va negado, dice negando Q, negando a este Q, niegas P. Negando Q, niegas P. Negando, niegas. ¿Ya? Entonces, lo importante en el esquema del modus tollendo tollens, que estos dos tienen que ser opuestos, pero su conclusión va a ser la negación de la primera. Pero puede tener otro tipo de escrituras, ¿no? Pero siempre va a ser este básico. Ahora, este incluso lo podemos cambiar con lo siguiente, fíjense. ¿Cómo se le puede cambiar? No está especificado en la teoría ni
en las reglas porque este es su genérico. Pero lo podría yo hacer así, fíjense. ¿Se acuerdan de la contrarrecíproca? ¿Cuál es la contrarrecíproca de la 1? ¿Qué me dice? Pues dice así, ¿no? No Q implica no P. Porque ese es su equivalente, ¿no? Y el 2 permanecería no Q. ¿Y este qué esquema es? La primera de modo afirma. Porque dice afirmando, afirmas, afirmando, afirmas. Aquí bien se tengo no Q, afirmando, decir lo mismo, ¿no? Afirmas. ¿Se dan cuenta? Ha salido no P. Porque es su esquema del primero, ¿no? Pero es justamente lo que aquí está sacando, ¿no? Pero le ha llamado toliendo tones. Entonces, dentro de los razonamientos válidos para hacer la diferencia, no es que tengamos que escribir otras, sino hay que darse cuenta. ¿Ya? Hay que darse cuenta que lo podemos cambiar. Entonces, a ver, es para ganar espacio simplemente. Ahí tenemos, por ejemplo, el modo poniendo pones, el modo toliendo tones. Ahora, ¿qué está mezclando? Toliendo pones está mezclando, ¿no? Dice, a ver, ustedes me lo van a leer este latín, ¿ya? Ya. ¿Qué significa esa? Dice modus. Negando afirmas. O negando afirmas. Y su simplificación va a ser MTP, ¿ya? Entonces, ¿cuál es su esquema? Fíjense. Este como que está mezclando los dos anteriores, ¿ya? Entonces, ¿cómo vamos a escribirla más o menos manejando ambos? Su esquema es el siguiente. Uno dice P o Q. 2 dice no P, conclusión Q. Dice. Fíjense que en la primera dice afirmando, afirma, le mantienen, ¿ve? Aquí en cambio dice negando, niegas, dice. En aquello afirmado y aquí ha negado. Pero fíjense que aquí está negado, tendríamos que negar esto. Pero negando, afirmas. Pero ¿cuál es la diferencia en su esquema? En que estos dos tienen condicional. En cambio aquí tienen una disyunción. Entonces dice aquí, negando, afirmas. ¿Ya? Es una mezcla más o menos de lo que son las dos anteriores. Pero más aún, fíjense, no, la escritura creo que me dicen con flecha. P, entonces Q. No. Porque si hacen, por si acaso, perdón, de sus compañeros, si dice P, entonces Q, ¿cuál es su equivalente de esto? De este es no P o Q, ¿no ven? De ese es, pero aquí está P o Q, no está no P o Q. ¿Cuál es su equivalente de este como flecha? No P, entonces Q. De este su equivalente es este. Alguien dirá, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué? Porque si tú le aplicas la definición a esta flecha con la disyunción, va a decir, este es el antecedente y este es el consecuente, ¿no ve? Si ustedes niegan esto, entonces va a ser no P, se va a volver O y se va a afirmar esto. Pero no P para nosotros es P, es decir, esto es P o Q. De aquí sale, ¿no? Entonces, la equivalencia de ese P o Q es este, ¿ya? Pues la primera línea en realidad es esta. Pero aquí está el no P. Nuevamente, esta línea roja, ¿a cuál se parece? El esquema. Al primerito, Inger, de Primera, afirmando ¿no? afirmas. ¿Tu conclusión es? Q. Entonces, afirmando, afirmas. Pero justamente le estamos viendo de esta otra manera, si quiere, ¿no? Pero no es que nos vamos a complicar, simplemente estamos haciendo un análisis de que también puede haber ese tipo de escritura, fíjense. Entonces, pero nuestra regla general para ese caso va a ser esta, ¿ya? Esta va a ser su regla general. Tienes P o Q y tienes el negado de P, entonces afirmas Q. Negando, afirmas, pero con el O, ¿ya? Estamos claros, ¿no ven? Ley del silogismo hipotético. ¿Ya? ¿Cuál es la ley del silogismo hipotético? Entonces, su abreviación va a ser LSH.
¿Qué es un silogismo? Entonces, fíjense, este es un silogismo. Son deducciones. Ese tipo de deducciones vienen a partir de un antecedente y llegan a un consecuente. Entonces, un silogismo, por ejemplo, los robots, por ejemplo, trabajan a través de silogismos. Entonces, siempre el silogismo tiene que ver en base a implicaciones, si se quiere, ¿no? Porque el término silogismo puede venir, digamos, en otro ámbito, digamos, tener otra connotación, otra concepción, pero en general los silogismos son simplemente implicaciones. Dice, si hago esto, el robot dice, entonces haré esto, pero si hago esto, entonces haré aquello, dice, ¿no? Si hago Q, entonces puedo llegar a R, pero si hago R, entonces puedo llegar a esto. Si hago S, puedo llegar a esto. Entonces, estos son cadenas de flechas que son silogismos que a partir de uno va a llegar a un último. Esos son silogismos, ¿ya? Entonces, la ley del silogismo hipotético dice lo siguiente, ¿ya? Su reglita dice así, aquí lo vamos a colocar. Premisa 1 dice, si P implica Q, 2, y si Q implica R, conclusión. ¿Qué sería la conclusión? R, silogismos, ¿ya? A partir de silogismos concluyes, si P va a Q y Q va a R, entonces P va a R, digamos. Más o menos la idea, ¿ya? De silogismos. A ver, aquí vamos a colocar la línea 5. Ley del silogismo disyuntivo. ¿Ya? Entonces, aquí era hipotético porque siempre parte de una hipótesis. Hipótesis, tesis, hipótesis, tesis, hipotético, ¿no? En cambio, en este disyuntivo dice, ley del silogismo disyuntivo, LSD. Entonces, es el último ejemplo que estaba escrito aquí en la pizarra, ¿se acuerdan, no ve? De la ley del silogismo disyuntivo, o P o Q, dice. Pero dice, si P, entonces R, y 3 dice, pero si Q, entonces S, dice. Conclusión, R o S. Tenemos 3 más. La ley de la simplificación, la ley de la conjunción y la ley de la adición. A ver, hagamos en la pizarrita para que se entienda mejor, ¿ya? Entonces, fíjense, pues va a ser ley de la simplificación. Simplificación, ¿ya? Ley de la simplificación, entonces se llama, ¿ya? El S. Entonces, ¿cómo va a ser? Fíjense, en este caso solamente vamos a contabilizar una sola premisa, ¿ya? Ahí está. Una sola premisa tiene. Entonces dice, esta se supone que es verdad, ¿no? Porque es una premisa, se supone que es verdad. ¿Se acuerdan, no ven? Si esta es una verdad y esta es la conjunción, ¿será verdad P y Q, ambas? Sí, ¿no ven? ¿Por qué? Porque la conjunción es verdadera si ambas son verdades. Pero la conclusión de aquí, muy básico, es P. Ahora, o también, o si tienes lo mismo, en nuestra conclusión también puede ser Q. Más o menos como decir, ¿no? Simplificamos P, perdón, simplificamos Q, nos quedamos con P. Aquí diríamos, simplificamos P, nos quedamos con Q. ¿Se dan cuenta? Es como simplificar más o menos, ¿ya? Entonces a este le vamos a colocar ley de la conjunción. Abreviación va a ser LC, ¿ya? Dice conjunción, ¿no ve? Entonces tengo aquí una premisa, 2 premisas. Tengo la premisa P y tengo la premisa Q. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es su conclusión? La conjunción. ¿Ya? Cada una de los resultados que voy sacando a medida de su conclusión también se vuelven verdades. Esta también es verdad. ¿Por qué? Alguien diría, ¿no? Porque si esta es premisa y esta es premisa, entonces si esta es verdad y es verdad, obviamente que la conjunción es verdadera. Porque si esta es verdadera y verdadera, P y Q también es verdadera. Podemos hacer eso, dice. ¿Ya? Ahora, alguien se preguntará, pero parece muy
muy ambiguo, tal vez para qué me va a servir, ¿no? Porque nosotros en nuestros ejercicios, por si acaso, vamos a colocar así, ¿no? Voy a colocar un conjunto de premisas y entonces si digamos yo coloco aquí P y aquí coloco no T y en algún momento yo necesito que estos dos se conjuncionen, voy a decir por ley de la conjunción obtengo P y no T, voy a decir, como regla voy a decir. Porque este esquema me va a permitir analizar eso, ¿ya? Entonces la ley de la conjunción dice que la puedes conjuncionar. ¿Estamos? Esa se llama ley de la conjunción, ¿ya? Y finalmente tenemos una línea 8. Es la ley de la adición. Ya, adición, ¿no? Entonces, a esta obviamente le vamos a denotar con LA, ¿ya? L, ley de la adición, ¿ya? Entonces, ¿cuál es su esquema? Fíjense, es bastante simple. Tienes una premisa P, ¿ya? Y esta es premisa. Una premisa es una certeza, es una verdad. ¿Cuál es su conclusión? Como dice adición, pues voy a adicionarle a este P algo y la adición para nosotros va a significar colocándole el O, ¿ya? Entonces le puedo colocar una que a mí me interese, cualquiera. Porque fíjense que si esta es verdad, si esta es verdadera, porque es premisa, ¿no ve? Entonces la pregunta, ¿esta será verdadera? Y la respuesta es sí. ¿Por qué? Porque si esta es verdad y esta es la disyunción ¿cuándo era verdadera? Si al menos una de ellas es verdad. En este caso P es verdad, pues P o Q ya es verdad. Entonces, por eso es que en la ley de adición se puede permitir. Esta ley de la adición no quiere decir que lo puedes adicionar uno solo. Puedes seguir adicionando otras. Porque la adición, si colocas o a toditos, basta que una sea verdad para que todito se vuelva verdad. Entonces, por eso es que se pueden adicionar varias, ¿ya? Pero esta es su forma general.